Continuando con nuestra visita por el mundo, partimos hacia las Guyanas. Ahora estamos en una borrachería, acá se llama así las vulcanizadoras. Teníamos un neumático que estaba pinchado, entonces lo estamos haciendo reparar para ir preparados para todo. Salimos de Oiapoque hacia frontera con Guayana Francesa. Realicemos los trámites correspondientes para salir de Brasil y empezamos nuestro recorrido por tierras extrañas. En realidad, Guayana Francesa no es un país independiente, es un departamento de ultramar que aún pertenece a Francia. ¡Llegamos a Francia! Bueno, a un pedacito. Esta frontera es muy tranquila, solo nos pidieron pasaporte y el seguro de la moto. Fue la única frontera donde no es necesario el permiso de circulación de la moto. No lo podíamos creer, estos países son muy poco conocidos, ni siquiera en geografía recuerdo que los mencionaran, así que esta experiencia marcó nuestra aventura por Sudamérica. Una vez entrado a Guayana Francesa nos damos cuenta de algunas cosas. La primera es que todos hablan francés. Eso era de suponerse, pero ya estando acá, ya nos damos cuenta que no aprendimos ninguna palabrita y bueno, fue bastante duro. Apenas merci beaucoup. Lo otro es que esta parte no es muy transitada, pasa un carro cada media hora. Más o menos, y así que para manejar está súper buena la vía. La vía es bien angosta, pero está en medio de la selva, entonces es muy tranquila. Hay curvas bastante cerradas, pero bien, es muy bueno para manejar. Y no se ven muchas casas, algunos caseríos que hemos visto, pero como más adentro de la selva, por así decirlo. Después de algunos kilómetros ya encontramos algo nuevo. Las señales de tránsito incluyen el nivel de inclinación de la vía. Entrando a Cayena, nos recibió este monumento de los indígenas de esta región con el nombre de la ciudad capital. Aquí nos esperan buenos amigos y grandes rutas. Estamos ahora en Cayenne, en la casa de nuestro amigo Christopher, y hoy vamos a hacer una ruteada hasta un pueblo por acá cercano que se llama Cacao. Una ruteada internacional, vamos con amigos franceses, venezolanos, españoles, argentinos y colombianos. Vamos a sacar una mezcla de todo. Por acá está. Guayana Francesa tiene el combustible más caro de América. 1.7 euros el litro, alrededor de 7.500 pesos por litro. Lo bueno es que es un país pequeño, lo puedes pasar en un día si quieres. Rumbo a Cacao, hicimos una pequeña parada en este hermoso mirador donde podemos ver la gran densidad de selva. Aquí cómo se puede apreciar una pequeña parte del Amazonas. Es espectacular, la verdad. Llegamos al pueblo de Cacao, ahorita estamos en el mercado. Este mercado lo hacen los días domingo y es donde venden principalmente frutas, comida típica. Pero resulta que este pueblito es un asentamiento, bueno, una colonia de vietnamitas y tienen toda la parte de agricultura y todo lo típico de allá de Vietnam. Entonces vienen las personas de Cayenne acá a pasar una tarde o el día a comer algo o a comprar para sus casas. Estamos por aquí conociendo con unos amigos moteros y vamos a seguir recorriendo. Que producen aquí, entonces hay una especialidad de cocina de ellos, hay también la artesanía de ellos que ellos se trajeron con ellos de Vietnam. Y
productor ahí que vende los vegetales lo más barato de toda la Guyana francesa. Como vaina así. ¿Ah? Es súper curioso. Sí, sí, pura semilla y frutas. Semillas y frutas. La cultura y sus comidas son diferentes, coloridas y naturales. Lomón, okay. Que eran aliados a los franceses, y entonces cuando se fue Francia de allá, ellos no se pueden quedar. Entonces el gobierno francés se lo trajo para acá, en Guyana Francesa, y lo instalaron para acá. Y acá hay un poquito, se parece a su país, la montaña, el clima, y entonces ellos ahorita son los productores casi de toda Guyana, de la verdura y la fruta de Guyana Francesa. Hacía mucho calor, así que Christopher nos llevó a que fuéramos a buscar un río en medio de la selva para darnos un chapuzón. Llegamos aquí a un pequeño riachuelo. El agua es pura y súper fría, aunque era solo un pequeño riachuelo. Nos sirvió para refrescarnos un poco. Y como nos imaginamos, es fácil encontrar bichos raros en este lugar. De regreso y con mucha hambre, volvimos al mercado a disfrutar de una deliciosa sopa vietnamita. Esta es sopa te voy a enseñar. típica. Ese de lomón es la sopa de ellos, esa es la tradición aquí en Guyana. La gente sale el domingo, viene para acá y comparten. Y sirven esta pequeña sopa. ¡Wow! Eso es como para 4. Está muy grande. Miren el tamaño. Miren el tamaño. Ay, no. Cuchara. Y vamos a comer con estos buen palitos. apetito. Es fácil, es no muy sabemos fácil. Van a comer sopa con palito. Ustedes son... Es así, ¿eh? Así es muy fácil. Pero Me olvidé de orar. digamos que... No, eso es trampa. Se come con palillo. Vea, fácil. ¿Cómo te vas a tomar ¿Qué tal? Súper bueno. Está delicioso. Ya con la pancita llena, retomamos a la capital. Christopher nos llevó a una reunión de motociclistas. Lo que no sabíamos era que era un lugar de piques, la mayoría de pilotos sin mucha protección. Afortunadamente no hubo ningún accidente. Al día siguiente fuimos a recorrer la ciudad. Comenzamos por el Muelle Viejo, el lugar donde entra y sale mercancía desde y hacia la ciudad. También encontramos que sus habitantes lo usan para sus faenas de pesca. Sus casas son tipo colonial, son casas antiguas y de colores pasteles. Desde este mirador se puede apreciar casi toda la ciudad. No podíamos dejar pasar el atardecer junto al mar, un espectáculo natural.
Regresando a casa, me sorprendieron con una deliciosa torta. Una bendición poder compartir con gente maravillosa. Ah, ¿ustedes cantan otra cosa? Sí. Pero Bueno, a ver, pero rapidito. si quieren prenderla y cantar... O sea, uno cuenta los Cuenta números. los números. 1, 2, 3, hasta Ah, no, 15. déjalo ver, sí. No, que cumple como 60. Pero yo trabajo esta noche, lo siento. Después de un par de días geniales junto a Christopher y su familia, partimos rumbo a Surinam. Pero antes debíamos hacer algunas paradas para conocer más de este pequeño país. Estamos en Kourou, en el Centro Espacial Europeo, que tiene la base acá en la Guyana Francesa, pero vamos a ir a visitar solo el museo porque la visita por toda la base hay que hacerla con anticipación y no alcanzamos a sacar la cita. El museo tiene una gran riqueza de información, pero pocas piezas y como era de esperarse, todo está en francés y por ende no entendimos mucho. Así que disfrutamos de la vista y sacamos nuestras propias conclusiones. La mejor parte fue la de los juegos didácticos. Wow. Tu cara quedó como rara con... amor, ¿para qué lo volteaste? Se ha caído. Es que si no hace daño, No, es que tiene que ser más... Sí, con la mano es más fácil. Acabamos de salir del museo, la verdad es que no es lo que esperábamos. Bueno, es muy informativo, no hay Y como todo muchas está en piezas. francés, hay algunas cosas que están en inglés, entonces como que pierdes un poco toda la información. Así que si tienen la oportunidad de ir a ver la base, sí sería buenísimo porque ahí ir a ver la base es gratis y te sale a la mitad, creo. Además son 7 euros por persona, entonces no es tan barato que digamos para nuestras economías. Así que no recomendamos mucho venir al museo. Entonces mejor venir acá afuera, tomar fotitos aquí con esta maqueta que está acá al fondo, que es muy bacana. Entonces creo que esto es mejor. Continuamos nuestro recorrido rumbo a la frontera. Y ahora una pequeña parada a este pueblito porque nos dijeron que esa iglesia era muy linda, así que vamos a visitarla. Esta iglesia fue pintada por un preso y es una hermosa expresión del significado de libertad. La iglesia está bastante pintoresca, muy bonita, vale la pena darse la paradita aquí. Y ahora nos espera Surinam. Estamos
del consulado de Surinam y resulta que a los colombianos nos piden igual que a cualquier europeo. Estamos con nuestro amigo Coldo. Así que no vale nada ser de Sudamérica. Nos cobran igual. Tuvimos que pagar un tipo visa turista para entrar a Surinam. Nos cobraron 30 euros por 37 euros. Es muy caro, muy costoso. Muy caro porque vamos a ver qué hay, porque la verdad es que es para tránsito nomás, porque vamos solo a pasar por Surinam. Creo que está bastante costoso. bueno, les seguimos contando. La salida de la Guayana aquí, súper fácil, sello nada más. Como no nos dieron permiso de la moto, que dan en todos los países, simplemente sellaron el pasaporte y ya con eso podíamos seguir. Entonces no hubo ningún problema, sello de salida y ya. Fue bastante tranquilo y ahora pues tenemos que pasar en ferry de Guayana a Surinam. El problema es que hoy, justo hoy y mañana, el ferry está en mantenimiento y solo va a funcionar hasta el viernes. Entonces, bueno, no queremos quedarnos aquí, así que resulta que hay unas, ¿cómo se llama? Piraguas, unas canoas bastante amplias que pueden entrar a motos. Vamos a ver, por ahí una persona que nos está ofreciendo el servicio, vamos a ver si las podemos pasar. Y vamos a negociar un poco, en el ferry ya era caro, pero vamos a ver en cuánto nos lo deja. Gracias a Dios, nuestro amigo Coldo habla inglés. Él logró hacer la respectiva negociación. Amigos, esperamos que este video sea útil para sus próximos viajes y que les sirva cuando quieran recorrer estos lugares. Si tienen una duda, nos pueden dejar en nuestros comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales. Recuerda que en la Escuela de Visita por el Mundo todos los días estamos posteando información útil para que se animen a viajar en moto. Hasta una próxima aventura. Adiós.